¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en su afán por desacreditar al Papa Francisco, en su eh, camuflada, porque realmente él se camufla, en su camuflada piedad hacia el Papa Francisco, Rafael Díaz, una vez más intenta desacreditarlo. Le pido a los hermanos, antes que vean este video, les quiero decir algo. Y a los seguidores de Rafael Díaz, presten atención a su forma de dirigirse al Papa Francisco, de la forma sarcástica, despectiva que se dirige al Papa Francisco, y vean cómo el propio Rafael Díaz contradice una enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica, contradice una enseñanza del propio catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver lo ridículo de la enseñanza de Rafael Díaz, que pretende ser más papista que el propio Papa Francisco. Escuchen. El Papa dijo lo siguiente, atención, y esto fue en una entrevista concedida. Dice aquí en su 10º aniversario. Entonces él hizo una entrevista por su 10º aniversario de su pontificado. Entonces, vamos a ver. Le preguntan que cuál es su interpretación sobre el infierno. Y él dijo lo siguiente, bueno, la pregunta exacta del reportero fue, ¿cuál es su propia interpretación del infierno y el paraíso? ¿Qué le sucede a las personas que van al infierno? ¿Qué le sucede a quienes van al paraíso? Esto respondió el Papa Francisco. Mucha atención. Dice él, el infierno no es un lugar. Lo voy a repetir. El infierno no es un lugar, responde el Santo Padre. Wow. O sea, yo me quedé. Y sigue diciendo, si uno va a asistir al juicio final y ve las caras de los que van al infierno, uno se asusta. Si lees a Dante, te asustas. Pero estas son representaciones mediáticas. Representaciones mediáticas. ¿Quieren que les diga la verdad? Me están viendo más de 1000 personas. Gracias a todos los que están conectados en vivo. Dios les bendiga, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Dios les bendiga si me siguen o me odian. Bueno, él se refleja. En realidad, eso es un reflejo. Él dice los que me siguen o me odian. Recen por esta pobre alma, realmente da mucha pena. Y usted, que es seguidor a Rafael Díaz, que dice, ustedes le tienen envidia a Rafael Díaz, sepa que una persona en su sano juicio jamás le tendría envidia a Rafael Díaz. Es más, nadie querría estar en su lugar. Esto para usted, señora, que la mayoría son señoras mayores que lo siguen. Sepa, señora, que nadie le tiene envidia a Rafael Díaz. Vamos a ver qué es el infierno según Dante, que el Papa dijo que si lees a Dante simplemente son representaciones mediáticas, artísticas, ¿no? Y Rafael Díaz se burla, se ríe sarcásticamente, diciendo que, ¡ja! Dice Rafael Díaz, representaciones mediáticas. Bueno, vamos a ver el infierno de Dante. Se los voy a poner en pantalla para que ustedes vean esta representación del infierno de Dante. Vamos a tomarlo literal. Vamos a tomarlo literal como lo toma Rafael Díaz. Bueno, primero, el infierno tiene un comienzo, acá, ¿sí? Tiene un comienzo y está en forma de embudo, según Rafael Díaz. Tiene palcos, acá hay algunas personas que sufren menos que los demás, ¿sí? O sea que tienen menos sufrimientos que otras, él cree que
una sufre menos, o sea que hay menos dolor en el infierno que otras almas, tienen la gracia de tener menos dolor que otra. Hay un palco, 2 palcos, 3 palcos, 4 palcos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 palcos y ahí ya hay un agujero negro que pasa a otra galaxia. Perdón, gente, pero realmente lo que está promoviendo Rafael Díaz no entra en el sentido común, pero lo voy a explicar por qué. O sea, él cree que es un embudo, conforme que alguien cuando pone un tornillo, y usted saca el tornillo, queda ese embudo, y todas las almas inmateriales, incorpóreas, pues son almas, o sea, no se pueden palpar, no se pueden tocar, van a ese lugar donde se preparó en forma de tornillo, no sé qué excavador habrá pasado, y trató de alguna manera de que el infierno esté en ese lugar, así como lo toma como lugar, ¿sí? Y ahí están las almas inmateriales sufriendo un fuego físico, un fuego, como usted cuando hace fuego asado, cuando hace una comida, las almas se queman, ¿sí? En un lugar. Porque para que sea un lugar propiamente dicho, tiene que haber un espacio. Para que sea propiamente un lugar, literalmente en el sentido lugar, tiene que haber dimensión, tiene que haber distancia, tiene que haber espacio. Por eso, lo que no entiende Rafael Díaz, que después de la muerte, el ser humano no está sujeto al tiempo ni al espacio. Entonces, una alma condenada después de la muerte no siente dolor carnal en la piel, no siente dolor en los huesos, sino que su dolor es un dolor espiritual, es un dolor completamente que escapa de nuestra comprensión, ¿sí? Vamos ahora a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 10.033, porque recordemos que Rafael Díaz citó a Santa Faustina diciendo que Santa Faustina dijo que las almas descendían a ese lugar. Pero ¿qué es lo que no entiende Rafael Díaz? Lo que no entiende Rafael Díaz es que en las visiones, no solamente en las visiones, algunos teólogos católicos, utilizan la palabra lugar porque no encuentran la manera correcta de expresarlo. Pero cuando usted dialoga con esos mismos teólogos y empiezan a utilizar una manera de explicar el infierno, nos damos cuenta que no es un lugar propiamente dicho, sino que es un estado. Un estado. Y lo dice el propio Catecismo de la Iglesia Católica, y ahora vamos a ver que no es un lugar. Numeral 10.033 dice: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Vean esta palabra, permanece en la muerte. Quien no ama. Quien no ama permanece en la muerte. O sea, está en un estado mortal, ¿no? El que no ama. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres, de los pequeños que son sus hermanos. Morir, presten atención a esto, en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia del Gehenna y del fuego que nunca se apaga, y está entre comillas, estado. Rafael Díaz niega estas palabras del catecismo, porque él cree que es un lugar, y quiso desacreditar al Papa cuando el Papa dijo de que el infierno no es un lugar, y propiamente dicho, el infierno propiamente dicho no es un lugar.
Vamos a ver lo que dijo Juan Pablo II. Por eso digo que hay algunos teólogos que utilizan la palabra lugar. Algunos papas también utilizaron la palabra lugar. Pero también hay que leer todo lo que dice el Papa, o hay que leer todo lo que dicen esos teólogos, o hay que profundizar en las enseñanzas de los teólogos. En la audiencia general del miércoles 28 de julio de 1999, el Santo Padre, Juan Pablo II, dijo: el infierno como rechazo definitivo de Dios. Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia, el hombre, llamado a responderle en libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón. Presten atención que aquí el Papa utiliza la palabra lugar, pero, escuchen, dice, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente, esta trágica situación es lo que se señala en la doctrina cristiana cuando habla de la condenación o infierno. ¿Qué dice aquí? Renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Esta trágica situación es lo que se señala en la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. O sea, el que rechaza a Dios en cualquier momento en su vida ya está condenado, porque ha rechazado a Dios. Y aquí, en esta audiencia, dice el Papa Juan Pablo II, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente esta trágica situación es lo que se señala en la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios afligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. Que dice, no se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino que desde el desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. ¿Qué está diciendo? Hay personas que viven un infierno, un estado de lejanía de Dios, que su alma está perturbada, que está colmada de dolor y de tristeza y de angustia producto de su rechazo hacia Dios, de odio, de rechazo. Hay personas, Rafael Díaz, que viven un infierno. No sé si a vos esa palabra te hace de alguna manera entrar en razón, analizarte. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede instruirse en cierto modo a la luz de algunas experiencias nuestras, terribles, que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Eso es lo que dijo el Papa Francisco. Hay personas que están viviendo un infierno, y lo dijo el Papa Juan Pablo II. O sea, ahí se dan cuenta a lo que cuando uno escucha al Papa, hay que tener en cuenta cómo habla el Papa, qué terminología usa, de qué forma. Recordemos que es argentino el Papa y a veces tienes algunos lunfardos que no se le van a despegar, que algunos alteran, ¿sí? Vamos a ver ahora, dice, con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida. Es la situación. ¿Qué es el infierno? Una situación, un estado. Ahora lo vamos a ver acá más abajo. Y aquí el mismo Papa utiliza lugar para explicarle a las personas comunes y corrientes. Pero también el Papa no dice que literalmente en el sentido estricto es un lugar, porque no se puede situar el alma inmaterial en un espacio físico, porque el alma no está sujeto al tiempo y al espacio, Rafael Díaz. Y ahora lo voy a explicar, por ejemplo, con la resurrección de los muertos. Dice, para describir esta realidad, la escritura utiliza el lenguaje simbólico, que se precisará progresivamente. ¿Sí? Simbólico. Seol, lugar de los muertos, la fosa, que no se puede salir. Y acá el Papa utiliza, por eso hay que tener en cuenta, utiliza el término un lugar en el que no es posible dar gloria a Dios. Presten atención. En esta misma declaración de Juan Pablo II, que enseña que será un llanto y crujir de dientes, utiliza, ¿no? Versículos bíblicos, ¿sí? Es una pena, acá dice,
Todo ello es expresado con forma de narración en la parábola del rico y Pulón, en la que se precisa que el infierno, escuchen, es un lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación de dolor. Entonces uno dice, no, pero viste que el Papa dijo que es un lugar, sigamos leyendo. También el Apocalipsis representa plásticamente en un lago de fuego. O sea, plásticamente. Por eso tenemos que tomar en cuenta las palabras, que cuando se dice lugar no se está diciendo propiamente dicho, como lo quiere dar a entender a Rafael Díaz defendiendo el infierno de Dante. A los que no se hayan inscrito en el libro de la vida, yendo hacia el encuentro de una segunda muerte. Por consiguiente, quienes se obstinan en no abrirse al Evangelio, se predisponen a una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor. Eso es un estado, alejarse de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, acá vamos al numeral de la iglesia que cita al Papa Juan Pablo II y que dice aquí, numeral 10.033. Dice, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces, no está contradiciendo el Papa Juan Pablo II, ni tampoco Santa Faustina, sino que se utiliza la palabra lugar en algunos aspectos para dar a entender a nosotros, a las personas comunes y corrientes y ordinarias, para darnos a entender de alguna manera en qué situación se encontrará aquel que rechaza la gracia divina. Por eso, filósofos, personas realmente capacitadas para hablar del tema, no utilizan la palabra lugar. Ahora vamos con el tema, por ejemplo, de la resurrección de los muertos. Un ejemplo muy simple, en la resurrección de los muertos, si no sabe Rafael Díaz, por ejemplo, estoy seguro que no lo sabe. Vamos a dar un ejemplo. Rafael Díaz está atrás de una computadora, atrás de una cámara. El alma de Rafael Díaz, el espíritu de Rafael Díaz está situado en un lugar. ¿Por qué está situado en un lugar? Porque la carne abraza lo que es el espíritu y el alma. O sea, el espíritu y el alma está sujeto en este momento está sujeto a su carne. El espíritu de Rafael Díaz no se puede ir hacia allá. El alma de Rafael Díaz no se puede ir hacia allá. ¿Por qué? Porque está la carne abrazando al espíritu y al alma de Rafael Díaz. Pero en la resurrección de los muertos hay un cambio de roles. Los muertos son resucitados en el espíritu, no en la carne. Y el espíritu abraza y glorifica esa carne. Por eso es cuerpo glorificado. Y ahí sí el cuerpo no está sujeto al tiempo ni al espacio. Actúa como un espíritu, aunque no lo es. Y en la resurrección de los muertos pasa igual. No son quemados, literalmente. No van a un lugar, literalmente, porque el alma no puede estar sujeto al tiempo y al espacio. No van a un tornillo como el embudo de Dante. Entonces, cada vez que tomen una declaración de Rafael Díaz, por favor, analícenla. Porque para desacreditar al Papa, él les mandaba hacer. Entonces, entiendan que cuando se utiliza la palabra lugar, se la está utilizando para que las personas que no van a profundizar y simplemente se le está hablando a personas sencillas, para que puedan de alguna manera entender, porque no se puede explicar. Porque si tenemos que decir realmente que es un lugar literal y lo tomamos literal, tiene que haber un gusano literal ahí socavando el alma. Tiene que haber fuego, por ende si hay fuego tiene que haber oxígeno, porque el fuego, justamente, para que haya fuego tiene que haber oxígeno. O sea, gente, antes de ver un video de Rafael Díaz, por favor, entiendan que Rafael Díaz está totalmente ensañado contra el Papa Francisco y lo quiere desacreditar.